Bienvenidos a Guerreros y Leyendas. Hoy nos adentramos en una operación militar que, bueno, es de las más audaces de la historia, el día a día, el 6 de junio de 1944. Y no solo vamos a repasar lo que pasó, ¿verdad? Sino que vamos a intentar entender el cómo y el porqué de ciertas decisiones, tanto de los aliados como de los alemanes. Claro, es que a veces se nos olvida que detrás de esos grandes eventos, ¿no? Hay personas tomando decisiones, unas acertadas, otras no tanto. Totalmente. Y en el caso del día a día, la magnitud de la operación es, es asombrosa. Estamos hablando de 7.000 barcos, 20.000 aviones, 130.000 hombres cruzando el Canal de la Mancha para liberar a Francia del yugo nazi. Es una imagen, sí, impresionante. Y aunque el costo humano fue muy alto, más de 10.000 bajas aliadas. O la liberación de París, solo 11 semanas después, demuestra la importancia, ¿no? La importancia estratégica del día a día. Pero, ¿cómo se gestó esta operación? Nuestras fuentes nos llevan a la conferencia de Teherán en 1943. Un encuentro crucial entre Roosevelt, Churchill y Stalin. Exacto, sí. Stalin presionaba por un segundo frente en Europa Occidental para aliviar la presión, ¿no?, sobre el ejército rojo en el frente oriental. Sin embargo, Roosevelt tenía sus dudas. Recordemos que en ese momento, los aliados estaban luchando en Italia, tras el éxito de la Operación Torch en el norte de África. Pero el avance era lento. Entonces, la conferencia de Teherán fue el punto de inflexión, donde se decide la Operación Overlord, la invasión a Francia. Sí, así es. A pesar de esas dudas iniciales, la presión de Stalin, ¿no?, y la necesidad de abrir un nuevo frente para derrotar a Alemania, finalmente convencieron a los aliados. Y se inició así la planificación de una de las operaciones militares más complejas de la historia. Mientras los aliados planeaban la invasión, los alemanes se preparaban para defender la costa atlántica. Habían construido el muro atlántico, ¿no? Una línea defensiva de más de 6.000 kilómetros. Una verdadera fortaleza. Sí, sí. Y aquí es donde las decisiones, ¿no?, y las personalidades entran en juego. Hitler, obsesionado con la idea de que la invasión sería en Calais, el punto más cercano a Inglaterra, concentró gran parte de sus defensas allí. Claro, pero eso significaba dejar otras zonas más vulnerables, ¿no? Exactamente. Rommel, a cargo de la defensa de la costa, no compartía la visión de Hitler. Él creía que la invasión podía ocurrir en cualquier punto y abogaba por una defensa, digamos, más flexible, más dispersa. Interesante. ¿Y qué nos dicen las fuentes sobre los preparativos de los aliados? Tenían que superar esa formidable línea defensiva, el muro atlántico. La operación Overlord requirió una logística sin precedentes. Piensa, Eisenhower al mando de la operación y Montgomery, su segundo al mando, supervisaron la construcción de muelles portátiles, puertos móviles e incluso pasarelas para facilitar el desembarco. Y no solo eso, desarrollaron nuevas armas. Los tanques cocodrilos con lanzallamas capaces de sembrar el terror entre las defensas alemanas. Y los tanques anfibios Duplex Drive que podían desembarcar directamente del mar. Increíble. Esas máquinas debieron ser impresionantes. No solo la tecnología, ¿verdad?, sino también la preparación de las tropas fue fundamental. ¿Cómo se entrenó a los soldados para afrontar semejante desafío? Los entrenamientos fueron exhaustivos, con simulacros a gran escala, ¿no?, que recreaban las condiciones que se encontrarían en las playas de Normandía. Se les preparó para el infierno, tanto física como psicológicamente. Claro. Y no podemos olvidar la estrategia de desinformación, ¿verdad? Los aliados crearon una elaborada cortina de humo para engañar a los alemanes sobre la ubicación del desembarco. Absolutamente. Construyeron aeródromos falsos con aviones de madera y tanques inflables, cerca de Calais, alimentando la obsesión de Hitler. Usaron un doble de Montgomery para despistar a los alemanes. Y filtraron documentos falsos, ¿no?, que apuntaban a Calais como objetivo principal. Una verdadera operación de espionaje. Todo esto mientras, en secreto, preparaban la invasión real en Normandía. Es increíble cómo lograron mantener el secreto durante tanto tiempo. La seguridad fue extrema. Solo un puñado de personas conocía la verdadera ubicación del desembarco. El éxito de la operación dependía, en gran medida, de la capacidad de los aliados para mantener el engaño. Y así llegamos al 6 de junio de 1944, el día que cambiaría el curso de la guerra. La operación Overlord se puso en marcha. En la madrugada del día D, una flota de 7.000 barcos cruzó el Canal de la Mancha, bajo la cobertura de la oscuridad. Mientras tanto, 20.000 paracaidistas eran lanzados tras las líneas enemigas, creando caos y confusión. La fuerza aliada se dividió en 5 playas. Los británicos y canadienses desembarcaron en Sword, Gold y Juno, mientras que los estadounidenses lo hicieron en Utah y Omaha. Y cada playa tenía una misión específica. Los británicos y canadienses debían avanzar hacia Karen, una ciudad estratégica con un aeródromo vital para el avance aliado. Sin embargo, no todo salió como se esperaba. En Omaha, la playa que se conocería como la Playa Sangrienta, los aliados se toparon con una resistencia feroz. ¿Qué sucedió en Omaha? ¿Por qué fue tan diferente la experiencia en esa playa? Bueno, una serie de factores se combinaron para convertir Omaha en un infierno.
el mal tiempo, la fuerte defensa alemana y errores en la navegación, que llevaron a las lanchas de desembarco a zonas equivocadas, exponiendo a los soldados al fuego enemigo. Fue una carnicería. Tunto, utoto, sí. Casi 6.000 muertos y 13.500 heridos en Omaha. Una cifra escalofriante. Mientras tanto, ¿cómo se desarrollaba la situación en las otras playas? En las otras playas, afortunadamente, la resistencia fue menor. La estrategia de desinformación de los aliados había funcionado. Había despistado a los alemanes, ¿no? Y debilitado sus defensas en esas zonas. Además, la resistencia francesa jugó un papel crucial, saboteando las líneas de comunicación y transporte alemanas. Sí, la verdad que sí. Es increíble cómo la resistencia francesa, operando en la clandestinidad, pudo contribuir de manera tan decisiva al éxito del día D. Mientras tanto, Hitler seguía convencido de que Calais era el objetivo principal. Sí. Su obsesión con Calais le cegó, ¿no?, ante la realidad de la invasión en Normandía, lo que retrasó la llegada de refuerzos alemanes. Ese error de cálculo sería fatal para los alemanes. Con las playas aseguradas, los aliados comenzaban su avance hacia el interior de Francia. Y aquí es donde Montgomery entra en escena, ¿no?, liderando el avance hacia Caen. Pero la toma de Caen no fue tan rápida como esperaban. Montgomery se topó con una férrea resistencia alemana. Habían fortificado la ciudad, ¿no?, y la defendían con tenacidad. Me imagino la tensión, la incertidumbre de esos días. Los aliados habían logrado desembarcar, pero la lucha por Francia apenas comenzaba. ¿Cuánto tiempo les tomó capturar Caen? La batalla por Caen fue larga y sangrienta, con combates, casa por casa. Finalmente la ciudad cayó el 18 de julio, casi un mes y medio después del desembarco. Más de un mes de intensos combates. Eso nos da una idea de la ferocidad de la resistencia alemana. Mientras tanto, los estadounidenses avanzaban hacia Cherburgo, en el oeste. ¿Por qué era tan importante Cherburgo para los aliados? Capturar Cherburgo era vital para asegurar un puerto, ¿no?, que permitiera el desembarco masivo de tropas y suministros. Sin un puerto en condiciones, el avance aliado se vería, seriamente comprometido. Entonces, la batalla por Cherburgo era una carrera contrarreloj. ¿Cómo se desarrolló? Los estadounidenses se enfrentaron a una dura resistencia en Cherburgo, pero finalmente lograron tomar la ciudad el 26 de junio. Tras semanas de combates, más de 36.000 alemanes fueron capturados. Un duro golpe para las fuerzas nazis. Con Cherburgo en manos aliadas, el flujo de hombres y material hacia Francia se intensificó. Sin embargo, la resistencia alemana seguía siendo fuerte, ¿verdad? Sí. Hitler, desesperado por detener el avance aliado, lanzó una contraofensiva en Mortain a principios de agosto. ¿Y cuál fue el resultado de esa contraofensiva? ¿Lograron los alemanes frenar el avance aliado? No, la contraofensiva de Mortain fue un desastre para los alemanes. Las tropas nazis, mal equipadas, con la moral baja, fueron rodeadas y aniquiladas por las fuerzas aliadas. Esa derrota marcó un punto de inflexión en la batalla por Francia, ¿verdad? Sin duda. La contraofensiva de Mortain agotó las últimas reservas del ejército alemán en Normandía, dejando el camino abierto hacia París. Y el 25 de agosto de 1944, París fue liberada. Un momento histórico, que simbolizó el resurgir de Francia, ¿no?, tras 4 años de ocupación nazi. La liberación de París fue un triunfo para los aliados y un duro golpe psicológico para los alemanes. La moral francesa se disparó y la resistencia francesa, que había jugado un papel clave en la lucha contra los nazis, salió a las calles a celebrar. Me imagino la euforia, la alegría del pueblo parisino. Después de tantos años de opresión, finalmente eran libres. Pero la guerra aún no había terminado, ¿verdad? No, efectivamente. La liberación de París no significó el fin de la guerra. Los alemanes, aunque debilitados, seguían luchando. El objetivo final de los aliados era la derrota total de Alemania, ¿no? Y para ello debían avanzar hacia el este, hacia el corazón del Tercer Reich. Y ese avance no sería fácil. Mencionaste antes que los alemanes seguían siendo una fuerza formidable. ¿Hubo alguna otra batalla importante en el camino hacia la victoria final? Sí, la batalla por Alemania fue larga y sangrienta. Se libraron batallas, cruciales en las Ardenas, en el Rin. Cada paso hacia la victoria se pagó con sangre y sacrificio. Hablando de las Ardenas, nuestras fuentes mencionan una última gran ofensiva alemana en esa región. ¿Puedes contarnos más sobre esa batalla? Te refieres a la batalla de las Ardenas, también conocida como la batalla del Bulge, que tuvo lugar en diciembre de 1944. Fue un último intento desesperado de los alemanes por detener el avance aliado y cambiar el curso de la guerra. ¿Y por qué se la conoce como la batalla del Bulge? Porque durante la ofensiva las líneas del frente se deformaron, creando un saliente en el mapa que se asemejaba a un bulto, de ahí el nombre Battle of the Bulge. Entiendo. Y esta batalla tomó a los aliados por sorpresa, ¿verdad? Así es. A mediados de diciembre de 1944, con un invierno, especialmente duro azotando Europa, las fuerzas alemanas lanzaron una ofensiva masiva en las Ardenas.
una región, digamos, densamente boscosa, en la frontera entre Bélgica y Luxemburgo. Los aliados, confiados en su avance, fueron tomados desprevenidos por la ferocidad y la determinación de los alemanes. ¿Cuál era el objetivo estratégico de esta ofensiva? ¿Qué buscaban los alemanes? El plan de Hitler era dividir las fuerzas aliadas, capturar el vital puerto de Amberes en Bélgica y con un poco de suerte negociar una paz separada con los occidentales. Era un plan arriesgado, casi desesperado. Pero Hitler se aferraba a la esperanza de una victoria milagrosa. ¿Y cómo se desarrollaron los combates en las Ardenas? ¿Lograron los alemanes su objetivo? Los primeros días de la ofensiva fueron un éxito para los alemanes. Tomaron por sorpresa a los aliados y lograron avanzar rápidamente creando ese famoso bulge, ¿no?, en el mapa. El clima invernal jugó a su favor, dificultando el movimiento de las tropas y el apoyo aéreo de los aliados. La situación era crítica. Debió ser un momento de gran tensión para los aliados. Enfrentar una ofensiva inesperada en pleno invierno, con el recuerdo de las terribles bajas a Omaha aún fresco. Exacto. La batalla de las Ardenas se convirtió en una lucha brutal, desesperada. Los soldados de ambos bandos lucharon en condiciones extremas, con temperaturas bajo cero, nieve y escasez de suministros. Fue una verdadera prueba de resistencia y determinación. Y al final, ¿quién se impuso en la batalla de las Ardenas? Tras semanas de duros combates, con la llegada de refuerzos y la mejora del clima que permitió el apoyo aéreo, los aliados lograron frenar el avance alemán y finalmente hacer retroceder a las fuerzas nazis. La batalla de las Ardenas fue una victoria, digamos, pírrica para los alemanes, que agotaron sus últimas reservas y perdieron un gran número de hombres y material. Una victoria pírrica que selló el destino de la Alemania nazi. La batalla de las Ardenas, una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, marcó el principio del fin para el régimen de Hitler. Efectivamente. Después de las Ardenas, la capacidad de resistencia de la Alemania nazi se vio seriamente afectada. Ya no había vuelta atrás. Y mientras tanto, en el frente oriental, las fuerzas soviéticas avanzaban inexorablemente hacia Berlín. La presión sobre Alemania se intensificaba por todos lados. Exactamente. El cerco se estrechaba. La maquinaria de guerra nazi, agotada tras años de conflicto, se tambaleaba ante el empuje implacable de los aliados. Y finalmente, en abril de 1945, las fuerzas soviéticas llegaron a Berlín, la capital del Tercer Reich. Nuestras fuentes mencionan la caída de Berlín como un evento clave en la recta final de la guerra. Puedes contarnos más sobre este episodio. La caída de Berlín fue el golpe final para el régimen nazi. En abril de 1945, tras una cruenta batalla en las afueras de la ciudad, las fuerzas soviéticas rodearon la capital alemana y comenzaron un asedio que duraría 2 semanas. 2 semanas de intensos combates en las calles de Berlín, una ciudad devastada por los bombardeos y la lucha callejera. Exacto, los combates fueron feroces, casa por casa, calle por calle. Los defensores alemanes, una mezcla de soldados regulares, jóvenes de las juventudes hitlerianas y ancianos de la Volkstur, luchaban con fanática determinación. Pero no podían detener el avance soviético. ¿Y qué pasó con Hitler? ¿Dónde estaba durante la batalla por Berlín? Hitler, refugiado en su búnker subterráneo bajo la Cancillería del Reich, se negaba a abandonar la ciudad. Atrapado en su delirio, dirigía una batalla perdida, moviendo ejércitos imaginarios sobre mapas que ya no reflejaban la realidad. El 30 de abril de 1945, con las fuerzas soviéticas a pocos metros de su búnker, Hitler se suicidó. Un final dramático para el líder nazi. Y con la muerte de Hitler, ¿qué sucedió con Berlín? La resistencia alemana se derrumbó. El 2 de mayo de 1945, la guarnición alemana en Berlín se rindió a las fuerzas soviéticas. La caída de Berlín marcó el colapso final del Tercer Reich y el fin de la guerra en Europa. Un momento histórico que puso fin a años de conflicto y sufrimiento en Europa. Sin duda. La Segunda Guerra Mundial fue una de las mayores tragedias en la historia de la humanidad. Millones de personas perdieron la vida en una espiral de violencia y destrucción que dejó una profunda cicatriz en la conciencia del mundo. Y la Operación Overlord, el día D, fue un punto de inflexión crucial en el camino hacia la victoria aliada. Absolutamente. El día D fue un testimonio de la valentía, la determinación y el sacrificio de todos aquellos que lucharon por la libertad. Un recordatorio de que la tiranía y la opresión nunca pueden triunfar sobre el espíritu humano. Una lección de historia que nunca debemos olvidar. Exacto. Es importante recordar y honrar a todos aquellos que lucharon por un mundo mejor. Y también aprender de los errores del pasado para construir un futuro más pacífico. Estoy completamente de acuerdo. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión en la Operación Overlord, desde la planificación hasta la caída de Berlín. Hemos hablado de estrategias, de tecnología, decisiones acertadas, errores fatales. Pero hay un aspecto que aún no hemos explorado en profundidad y que me parece fundamental.
el papel de la resistencia francesa. Tienes toda la razón. La resistencia francesa fue un factor, clave en el éxito de la Operación Overlord y en la liberación de Francia. Su contribución a la victoria aliada, a menudo silenciosa, arriesgada, no puede ser subestimada. Nuestras fuentes mencionan acciones de sabotaje, espionaje e incluso la guía de paracaidistas aliados tras las líneas enemigas. ¿Puedes contarnos más sobre cómo se organizaba, cómo operaba la resistencia francesa? La resistencia francesa no era un grupo, monolítico, sino una red de diferentes organizaciones, movimientos, con ideologías, objetivos, a veces divergentes. Habían comunistas, gaullistas, monárquicos, todos unidos por un objetivo común: liberar a Francia del yugo nazi. Una coalición heterogénea, forjada en la adversidad. Y operaban en la clandestinidad, enfrentando a un enemigo poderoso, brutal. ¿Cómo lograban coordinar sus acciones? ¿Cómo evitaban ser detectados? La comunicación era un desafío constante. Usaban mensajeros, códigos secretos, emisoras de radio clandestinas. El riesgo de ser descubiertos era enorme. Y las represalias de la Gestapo, la policía secreta nazi, eran brutales. Muchos miembros de la resistencia fueron arrestados, torturados, ejecutados. A pesar del peligro constante, la resistencia francesa jugó un papel crucial en la Operación Overlord. ¿Puedes darnos algún ejemplo específico de sus acciones que haya contribuido al éxito del día D? Por supuesto. En la noche previa al desembarco, la resistencia francesa saboteó líneas telefónicas telegráficas, dificultando la comunicación de las fuerzas alemanas. Cortaron cables, destruyeron transformadores, creando un caos que dificultó la coordinación de la defensa alemana. Imagino la confusión que debieron generar esas acciones. En un momento tan crítico, la comunicación es vital para la coordinación de cualquier operación militar. Exacto, sí. Y no solo eso. La resistencia francesa también proporcionó información crucial a los aliados sobre las defensas alemanas, las posiciones de las tropas e incluso las condiciones del terreno en las playas de Normandía. Un trabajo de inteligencia fundamental. Conocer el terreno, las defensas enemigas, es esencial para planificar cualquier operación militar. Y la resistencia francesa, con su conocimiento local, podía proporcionar información, invaluable. Sin duda. Y no olvidamos su papel en la recepción, la guía de los paracaidistas aliados que fueron lanzados tras las líneas enemigas. Los paracaidistas, desplegados en territorio hostil, necesitaban apoyo logístico e información, y la resistencia francesa les brindó esa ayuda, arriesgando sus propias vidas. Es conmovedor pensar en la valentía, el compromiso de la resistencia francesa. Arriesgaron todo para luchar por la libertad de su país, para ayudar a los soldados aliados que venían a liberarlos. Su sacrificio no debe ser olvidado. La resistencia francesa fue una fuerza vital en la lucha contra el nazismo, un ejemplo de coraje, determinación y amor a la patria. Y su legado sigue inspirando a generaciones posteriores. En un mundo donde a veces parece que el cinismo, la apatía, se imponen, el recuerdo de la resistencia francesa nos recuerda que siempre hay espacio para la esperanza, para la lucha por la libertad y la justicia. Coincido contigo. La resistencia francesa nos dejó un legado de coraje y determinación, un recordatorio de que la lucha por la libertad nunca termina. Y así concluimos nuestra inversión en la Operación Overlord, un viaje fascinante a través de uno de los capítulos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Hemos explorado la planificación, la estrategia, la tecnología, el valor de los soldados, el sacrificio de la resistencia francesa. Una historia, sí, llena de lecciones sobre liderazgo, coraje, ingenio humano y la importancia de la cooperación internacional para vencer a la tiranía. Y a ustedes, nuestros oyentes, les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de valentía, sacrificio y resistencia que hemos aprendido hoy a los desafíos que enfrentamos en nuestro propio tiempo? Una pregunta crucial en un mundo donde la paz y la libertad siguen siendo valores por los que luchar. Y con esa reflexión, nos despedimos hasta nuestro próximo viaje al pasado. No olviden suscribirse a Guerreros y Leyendas, compartir este episodio con sus amigos y darle un like si les ha gustado. Hasta la próxima.